37 minutos, 20 grados la temperatura aquí en la capital de Coahuila. Recibimos con mucho gusto en el estudio al diputado federal Marcelo Torres Cofiño. Marcelo. Mi querido Chuchuy. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gran gusto estar aquí contigo, de estar aquí en estas grandes instalaciones. La verdad es que sorprenden cada vez que con estas pantallas y con esta tecnología. Muchas felicidades, verdad que me da enorme gusto pues el ver el crecimiento de la empresa, de la cual ustedes pues la llevan de la mano, ¿no? Fuiste testigo del inicio. Sí, y ya por supuesto. Vamos por ahí de los 6 años y medio. No, y de verdad saludar y felicitar a todo este gran equipo. Gracias, Marcelo. Oye, nos preocupa mucho el tema de Pemex. Sí, claro. Tanto la presidenta como los actuales directivos de Pemex están queriendo hacer lucir algo que en verdad está muy mal. Algo de que nos quieren hacer o que hacer creer a las y los mexicanos de sentirnos orgullosos de una empresa que está absolutamente quebrada, con grandes deudas, déficits, pero hoy ya se convirtió el botín, pues ahora sí hasta del crimen organizado con el tema del huachicol. Pemex, Chuchuy, no se salva con discursos, y menos con discursos fáciles ni con ideología. Para una empresa no hay grandes remedios, hay que ser muy claros, tenemos que ser objetivos. Y te insisto, no es con criterios, porque la fórmula es perfecta. Tienes que invertir para ser más eficiente, para ser más eficaz, para que no te roben. Tienes que disminuir tus deudas y ese es parte del gran problema. ¿Por qué? Porque acaban de solicitar le van a inyectar 12,500 millones de dólares que obviamente hay que pagar. Y es un dinero que finalmente va a tener que pagar el gobierno. Lamentablemente no va a ser de las utilidades de Pemex. Y ahorita te voy a dar algunos datos oficiales con números del propio gobierno que desmienten y desnudan pues, las declaraciones del propio gobierno y en este caso de la presidenta. Pemex está en una situación verdaderamente crítica. Si estuviéramos pensando en terapia intensiva, yo te diría que está en sus últimos momentos y creen que poniéndole oxígeno, inyectándole dinero, la vamos a rescatar y no es posible. Ya el cáncer avanzó demasiado, que no es a través de inyectar dinero. Tienes que hacer toda una transformación, tienes que extraer este cáncer para poder realmente pensar en que puedes mejorar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que invertir en tecnología para poder, primero, extraer más petróleo, porque la gran parte de lo que extraemos, extraemos menos que antes, lo enviamos a Estados Unidos para refinarlo. Nos lo refinan allá y nos lo devuelven y luego lo volvemos a comprar, nuestro propio petróleo, pero ya convertido en combustible, gasolina, diésel, turbocina y gas. Bueno, el gas es aparte, pero es un producto derivado. Entonces, realmente el negocio lo están haciendo con nosotros y lo están haciendo de nosotros. Y te voy a dar estos datos. Esta es la deuda de Pemex con proveedores del 2012, del 2018 y 2024. Al final de Calderón, al final de Peña Nieto y al final de Obrador. Y es verdaderamente alarmante. En el 2012 teníamos una deuda de 86,000 millones de pesos. Una deuda considerable, por supuesto. Para el 2018, esa deuda aumentó a 125,000, es decir, prácticamente un 50%, por cerrar las cifras. Pero para el 2024, la deuda creció a 420,000 millones de pesos. ¿Cuántas veces el presidente Obrador y hoy la presidenta Sheinbaum nos han dicho que Pemex va muy bien, que no hay deuda, que no pidieron créditos? Y aquí está la mentira. Estos datos yo no los estoy inventando, es información pública y esto es muy grave. Ahora, el huachicol. Nos dijeron que ya no había huachicol, que ya había terminado. ¿Cuántas veces nos lo dijeron? Sí. Pues absolutamente falso, Chuchi, porque aquí te voy a dar datos realmente preocupantes. Las pérdidas por el robo de combustibles, no estoy hablando del huachicol fiscal del que tanto se ha hablado, el robo de combustibles. La extracción a los ductos de Del Pemex. cual hay que decirlo con mucha claridad, hay una complicidad dentro de funcionarios de Pemex, donde ya se involucran también autoridades de diversos estados. De muchos estados y de la propia federación, y eso es muy preocupante. En el primer trimestre de este 2025 hubo robo por el orden de 13,122 millones de pesos.
nada más de huachicol, nada más de lo que extraen, De lo que le roban a los de lo otros. que, ahora sí te voy a decir, de lo que debería ser para los mexicanos. Por eso las gasolinas tienen los precios que hoy tienen. Y el precio casi de 24 pesos por la gasolina, por la verde, y de 27 mil pesos, porque 27 pesos por litro de la premium, pues está realmente disfrazado. A los gasolineros le hicieron manita de puerquito y por eso tuvieron que bajar esos precios. En el segundo trimestre de 2025 tuvimos pérdidas por 7.650 millones. Disminuyó, qué bueno, pero sigue siendo una cifra verdaderamente crítica. En el 2024, que fue el último año de López Obrador, que decían que no había huachicol, pues la cifra fue prácticamente de 20,000 millones de pesos. Nada más de robo. Eso es lo que vale. Y de los 6 años de gobierno de Andrés Manuel, estamos hablando de 75,710 millones de pesos. En algo que él dijo que no existía ya. En algo que que, ya lo habían no terminado. existía, pero que impacta terriblemente en las finanzas de la empresa, pero también obviamente en los resultados y en el beneficio de lo que los mexicanos deberíamos de sentirnos orgullosos. Es que si se manejara con eficiencia y con honestidad esa empresa, ¿cuál sería el precio del litro de gasolina? Porque en algunos lados está hasta en 24 o 25 pesos. A ver, deberíamos de considerar algo semejante a lo que puede costar, por ejemplo, en Estados Unidos, y podríamos estar hablando de 11, 12, 13 pesos el litro. Ya 15 sería cara. Sí. Ya sería cara. Ahora, en Pemex, y esto es muy importante porque ya en gráficas lo puedes entender realmente cómo está el problema y cómo se ha ido incrementando a pesar de que nos mienten sistemáticamente todos los días. La estrategia del gobierno es mentir diario para sus mentiras convertirlas en verdad. Y esto no lo digo yo, esto lo está diciendo el propio gobierno. Por eso es que es importante informarnos y ver la realidad. Pemex, sus ingresos contra sus ganancias y la pérdida neta, del año 2012 tuvo utilidades por el orden de 4,300 mil millones de pesos. Hubo una ganancia marginal, pero finalmente hubo una ganancia. Eso te permite reinvertir esas utilidades en tecnología. Que es lo que deben hacer todas las empresas eficientes. Y eso es lo que hacen en todo el mundo, menos en México. Menos aquí. Para el 2018 ya hubo pérdidas por el orden de 148 mil. Importante, ya hubo pérdidas graves. Ahora, hay que recordar los precios del barril que estaban muy por debajo. Esos precios obviamente son internacionales, pero lo más grave, que para finales del 2024, es decir, con la entrega del gobierno de Obrador, fue por el orden de 620,000 millones de pesos de pérdidas. Otra de las tantas miles de mentiras por parte del expresidente López Obrador y hoy de la presidenta Sheinbaum. Ahí están los datos, son oficiales. Y aquí está otro dato importante, que era de lo que hablábamos ahorita, lo que implica en lo que son los porcentajes de combustibles importados. Nosotros teníamos en el 2012 51%. prácticamente 51%, la mitad lo importábamos, la otra mitad, por supuesto, que pues lo refinábamos acá. Hoy es totalmente difícil de poder entender, 87%. Es decir, Dos Bocas y las refinerías de este país no están produciendo y tampoco estamos extrayendo. Dos Bocas, una empresa de gobierno que iba a costar 8,000 millones de dólares, ya van 24. Y todavía no opera. Y todavía no opera, y todavía no termina. Grave la situación. Muy grave, Chuchu, y esto es verdaderamente Ahora, como tú dices, delicado. está en la última etapa de terapia intensiva, como esperando al sacerdote para que le dé los santos óleos, pero no hay una reacción, primero un reconocimiento al problema real. Claro. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No hay una estrategia, pues obviamente al abismo. Y lo más grave es que Pemex no produce,
es un tema muy importante en el energético. Que era su principal... Y luego va de la mano, de alguna manera, de la Comisión Federal de Electricidad, con grandes pérdidas, que tampoco se está permitiendo la inversión como debería ser inversión privada. A ver, aquí en la región sureste de Coahuila, una de las regiones envidiables a nivel nacional, por su impulso, por su industria, por su desarrollo, toda esta región ha crecido a una gran velocidad en los últimos 15, 20 años. Menos la capacidad de energía eléctrica. Exactamente. Y eso te limita. No pueden venir más inversiones porque no hay los suficientes cabeas, es decir, no hay la suficiente energía para dotar a nuevas industrias pues, de la energía que todos la van a necesitar. Al margen del tema del nearshoring, al tema de los aranceles, al tema de muchos otros aspectos. Sí, porque estas son cuestiones de infraestructura, cuestiones estructurales. A ver, en Coahuila estamos ofreciendo prácticamente todo lo que está al alcance del gobierno. Hay seguridad, hay certeza laboral, hay certeza jurídica. Hay inversión. Ubicación geográfica envidiable. Tenemos a Estados Unidos aquí a kilómetros 2 horas y media de distancia. Exacto. Pero el problema es que no tenemos ni los suficientes combustibles y menos la suficiente energía eléctrica. Entonces, el gobierno federal está fallando. Las campañas terminaron, Chuchuy. Es el momento de unirnos todas y todos los mexicanos en pro de un mejor México, a quien le debemos de ofrecer mejores condiciones de vida, más oportunidades. A ver, la semana pasada hubo un anuncio de un recorte de presupuesto y es preocupante, sí a la salud, sí a la educación, pero ya le están pegando, ya le están mordiendo también al presupuesto de egresos de la Secretaría del Bienestar. Es decir, ni siquiera el gobierno tiene la capacidad suficiente para poder seguir entregando sus programas sociales. Lamentable. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va el país? ¿Qué pasa con Pemex? ¿Hacia dónde se debe elevar la voz para poder hacerlos reaccionar? A ver, me parece que es función sí de los diputados, sí de los senadores, pero también de la ciudadanía. Claro. Es importante que todos nos involucremos en las tomas de decisiones, que la ciudadanía, así como va a votar, te la voy a cerrar en un 50%, pues que ese 50% de la gente también le exija a los diputados, a los senadores, a sus alcaldes, a sus regidores, absolutamente a todos. Hemos permitido que el político tradicional se sienta intocable porque se le ha hecho intocable y debería ser al revés. Somos servidores públicos. Yo le he dicho a organismos empresariales. Son empleados de los ciudadanos. Por supuesto, estamos para atender verdaderamente las causas para impulsar a México al crecimiento, a la certeza, a la seguridad, a la salud, a la educación. Y no se está haciendo. Yo invito a la ciudadanía a participar. Yo he convocado, le he pedido a organismos empresariales, ustedes son testigos, cuando fui diputado local. ¿Tuviste esa cercanía con todas las cámaras y organismos? Claro, necesitamos legitimar nuestras decisiones y trabajamos de la mano con los empresarios del sureste para crear nuevas iniciativas y fue un éxito. Lo logramos. Sacamos iniciativas de ellos en tiempo récord, porque era en beneficio del desarrollo de Coahuila. Yo por eso convoco, invito, sí a los empresarios, pero también a los diputados, a las y los diputados locales a trabajar de la mano. Ya las campañas ya terminaron. Y todos estamos bajo un mismo objetivo. Por supuesto. Marcelo, nos da mucho gusto recibirte y que vengas a visitarnos aquí, pero necesitamos que vengas más seguido. Compromiso, mi querido. Por favor, porque hay muchos temas y para la siguiente vuelta te vamos a dejar la tarea de la reforma electoral. Ese es un gran tema. Porque es un gran tema al que tenemos que atender. Sin duda. No quiero dejarte ir sin que me des tu punto de vista de lo que está pasando con las autopistas. La autopista Saltillo-Monterrey, la libre, es obsoleta, es insuficiente. La de cuota se hizo con un diseño que en 10 años quedó rebasada, además de muy cara. Claro. Pero no hay enlaces entre las dos autopistas y desde ayer está colapsado el tráfico. Y ahí están detenidos, no nomás la carga de las industrias, pueden estar detenidas ambulancias, pueden estar detenidos pacientes que iban a citas, que iban a una quimioterapia, Dios mío, y está atorado el tráfico, no hay soluciones. A ver, yo fui víctima porque yo venía de Monterrey ayer, fui a acompañar a una compañera diputada federal a Monterrey a su primer informe de actividades. Y el regreso era impresionante, eran kilómetros y kilómetros de filas, porque de la de cuota
hacia tu del lado derecho, viniendo de Monterrey para acá, pues ves todo el tráfico en la noche. Y eran kilómetros interminables de tráfico totalmente parado. La de Cuota también ya con grandes problemas. Falta infraestructura, Chucho. Totalmente. Infraestructura carretera, seguridad en las carreteras y por supuesto ampliarlos y que estén en mejores condiciones. Porque los robos en carretera y todos estos demoras en las carreteras tienen un impacto económico. ¿Y quién crees que es el que la acaba pagando? Los ciudadanos. El consumidor. Exactamente. El consumidor final. Muy bien. Marcelo. Chuchuy, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Mil gracias. 8 de la mañana con 3 minutos. Vámonos a un corte y regresamos, que ya está con nosotros el doctor Gerardo Becerril, que como siempre nos trae información importante del cuidado de las personas. En un momento estamos de vuelta.